Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Débora Monserrat de Alegría. Soy del primero A de Ingeniería en Sistemas, semiescolarizado. Hoy vengo a explicarle lo que es el tema de la unidad 2, que es lenguaje de programación y datos. Primeramente vamos a ver lo que es el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje estructurado en el mismo sentido que otros lenguajes de programación. Por ejemplo, puede ser el lenguaje Pascal, Ada o el módulo 2, pero no es estructurado en bloques. Como todo lenguaje, el lenguaje se consta básicamente de un conjunto de funciones y una función llamada main, la cual es la primera que se ejecuta antes de llamar a las demás. Compiladores del lenguaje C. Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestros propios programas en C es tener un compilador para este lenguaje. Será una herramienta que se encargará de ejecutar el código en C en un programa ejecutable entendible por el ordenador. Hay muchos compiladores, por ejemplo el Turbo C++, DJGPP, Borland C++, entre otros. Bueno, la estructura básica de un programa en lenguaje C. Un programa en C es simplemente un fichero de caracteres que contiene un conjunto de instrucciones que un programa especial o el compilador o traductor se encarga de transformar un código que la computadora puede ejecutar. Puede decirse que es un código objeto. En general, un programa suele estar compuesto de tres partes, las cuales son el encabezamiento, la función principal y las funciones supletarias auxiliares. La primera especifica las declaraciones globales de los datos y sus tipos que vamos a manejar a lo largo del programa. La 2, que es la función principal, se suelen llamar main y define la estructura del programa. La 3, que son las funciones o subrutinas auxiliares, se realizan las operaciones necesarias, son llamadas por la rutina principal y en estas se suelen colocar después de una función. Proceso de creación de un ejecutable en lenguaje C visual. Normalmente la creación de un programa ejecutable conlleva dos pasos. El primer paso se llama compilación y traduce el código fuente escrito en el lenguaje de programación almacenado en un archivo o código en bajo nivel, normalmente código objeto, no directamente al lenguaje de máquina. El segundo paso se llama enlazado. Se junta el código de bajo nivel generando todos los ficheros que se han mandado a compilar y se añade el código de las funciones que hay en las bibliotecas del compilador en el cual se ejecuta y puede comunicarse con sistemas operativos y traduce el código objeto a código máquina. Estos dos pasos se pueden mandar a hacer por separado, almacenando el resultado de la fase de compilación de archivos, objetos, para enlazarlos posteriormente, o crear directamente el ejecutable con lo que se llama la compilación, así que se podrían compilar de forma independiente y enlazar juntas para formar un único ejecutable. Entorno del compilador visual C. La creación de programas en muchos lenguajes se basa en un proceso de dos pasos, los cuales son escribir el código fuente, el segundo compilar y obtener un programa ejecutable que posteriormente se podrá ejecutar tantas veces como uno quiera. El compilador se encarga de evitar que este se pueda traducir con errores y hacer otras verificaciones previas, de modo que el código máquina tiene ciertas garantías que cumple cuanto menos con los estándares de sintaxis obligatorios de un lenguaje. Entrada y salida de datos en C. El lenguaje C va acompañado de una colección de funciones de biblioteca. Estas incluyen un cierto número de funciones de entrada y salida. Como norma general, el archivo de cabecera va requerido para la entrada y salida estándar es el stereo.h. Entre todas las funciones que contienen, algunas de las más usadas son getChar, putChar, scanf, prime, get y puts. Estas 6 funciones permiten la transferencia de información entre la computadora y los dispositivos de entrada y salida estándares como un teclado y monitor. Vamos a ver la entrada de un carácter que puede ser en función getChar. Mediante la función de la biblioteca se escriben únicamente las características bases de las funciones. Por ejemplo, la entrada de un carácter en función getChar. Mediante la función de la biblioteca getChar se puede conseguir la entrada de un carácter a través del dispositivo de entrada y salida, usualmente el teclado. Su sintaxis es esta, donde la variable es alguna variable de tipo de carácter privada previamente. Un ejemplo sería este,
que en la primera instrucción se declara la variable C de tipo carácter. En la segunda instrucción hace que se lea el dispositivo de estándar de un carácter y entonces se le asigna C. Definición del lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un conjunto de palabras y símbolos y reglas sintácticas mediante las cuales pueden indicarse a la computadora los pasos a seguir para resolver un problema. Estos lenguajes se clasifican en tres grandes categorías, las cuales son lenguaje máquina, lenguaje bajo nivel y lenguaje alto nivel. Los tipos de datos. Los tipos de datos en este caso son estos, en donde se muestra el tipo, el ancho de byte y el rango en PC. Identificadores. Los identificadores pueden estar compuestos de cualquier combinación de letras o símbolos. Las letras pueden estar en mayúsculas o minúsculas y los símbolos, por ejemplo, podría ser el subrayado. La única restricción es que el primer carácter no sea un número. No se limita a la longitud de identificadores. Existe un conjunto de caracteres que se asignan un significado especial. Podría ser el más, menos, guiones, entre otras cosas. Los ejemplos de identificadores pueden ser estos, en los cuales vemos los que son válidos, no válidos y la razón por la cual son válidos o no válidos. Almacenamiento, direccionamiento y selección de memoria. Almacenamiento. La computadora posee una gran cantidad de almacenamiento que es denominado memoria principal, memoria RAM o memoria volátil. La memoria se activa al encender la computadora y se desactiva al apagarla. Para que un programa se ejecute debe ser cargada en la memoria principal y así como son los datos necesarios. Como es más costosa, es un recurso escaso donde solo se almacenan los datos que se requieren de inmediato. Y los demás se relegan en dispositivos de almacenamiento externo, podrían ser como USB, entre otras cosas. El direccionamiento. La memoria principal de la computadora se divide en muchas partes del tamaño uniforme de determinadas palabras, que tienen una dirección única. Cada una de estas palabras es capaz de almacenar una gran cantidad de información, por ejemplo, números, resultados numéricos, entre otras cosas, y determina el número más grande y el número más pequeño en el cual se puede almacenar. El tamaño de cada palabra depende de la computadora, pero siempre se especifica en múltiplos de 8 bytes. Así existen computadoras con tamaños de la palabra de 8, 16 y 32 bytes. Representación de memoria. La representación de memoria de los caracteres no hay mayor complicación debido a que son utilizados como ASCII. Les asignan valores enteros positivos. En el caso de los datos numéricos hay que considerar la distinción entre números negativos y números positivos, y en los que hay un punto flotante y enteros. Los signos se manejan normalmente mediante el byte más significativo de la palabra y se les denomina byte del signo. Cuando el byte del signo almacena un 0, el número se considera positivo. Cuando almacena un 1, el número es negativo. Es por esto que si el tamaño de la palabra es de m bytes, quedan m menos 1 bytes para representar la magnitud del número almacenado. Sistema binario y sistema hexadecimal. El sistema binario en matemáticas o informática es un sistema de numeración en el que los números que los representan es el 1 y el 0. Es el que se utiliza en las computadoras debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario. Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bytes, que son dígitos binarios, que suelen representarse de cualquier mecanismo capaz de estar en dos estados mutuamente excluyentes. El sistema hexadecimal. El sistema numérico en base 16, o sea hexadecimal, utiliza los dígitos del 0 a f. El sistema de numeración es una base de potencia exacta de 2 o de la numeración binaria. Esta característica hace que la conversión a binario o viceversa sea bastante simple. Operadores, operando y expresiones. Operando. Es referente a la parte de la instrucción del lenguaje de la computadora que designa la dirección de los datos en la cual se debe operar.
Expresión. Una expresión es una secuencia de operadores y operandos que describe un cálculo. Normalmente una expresión se evalúa en el tiempo de ejecución. Operadores. Un operador es un símbolo que determina el tipo de operación o relación que habrá que establecerse entre los operandos de una expresión para alcanzar el resultado. Los operadores se clasifican en 3 grupos: aritméticos, relacionales y lógicos. Y de mi parte sería toda la explicación sobre la unidad 2. Gracias por su atención.